nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. El Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Continuamos, queridos hermanos, con estos santos ejercicios, siempre buscando de perseverar en esto, de dedicar un momento del día al Señor, de continuar con eso que nos propusimos, que en definitiva no es otra cosa que, bien, esta cuaresma o si estamos haciendo en otro momento del año, este momento del día, de estos días, lo quiero dedicar a ti, Señor. Como decíamos, guardar estas paredes o este momento del día, bien, volver una y otra vez a ponernos. Realmente cuando lo vimos, realmente ahí hay una gracia de Dios que me mostraba que tenía que hacerlo, no volver atrás, que bien, mucho en nuestra vida pasa eso, ¿no? No avanzamos porque los propósitos que hacemos no los ponemos en práctica. Bien, decía Vittorio Messori, ¿no? Citando a Pascal: ¿acaso Pascal, cuyo retrato vigila el escritorio sobre el que trabajo, no ha escrito: todas las contrariedades de los hombres provienen de no saber permanecer tranquilos en su habitación? ¿No? Bien, estemos tranquilos, ya sea en la habitación donde nos hemos propuesto, en el momento que nos hemos propuesto del día, dediquemos ese tiempo al Señor. Estamos ahora haciendo una plática, es decir, esto no tiene meditación guiada, no hay que meditarlo después. Es una reflexión que nos puede ayudar para seguir con los ejercicios. Y en este caso vamos a hablar del examen de conciencia en orden a la confesión. Bien, y estamos terminando con esta plática en la primera semana. San Ignacio divide los ejercicios en 4 semanas. Recordemos que él los pensó para hacerlos en retiro y en un mes. Sí, más o menos en un mes, con más o menos 4 semanas de 7 días. O sea, 4 semanas más o menos de 7 días. Alguna semana puede ser un poquito más larga, un poco más corta, depende si uno va alcanzando los frutos. Bien, y en este sentido, para ir todos juntos, por lo general entonces nos vamos a acoplar y vamos a terminar con esta plática la primera semana. Si alguien ve que no alcanza los frutos, podría alargarse y después o lo puede preguntar al sacerdote con el que está guiándose. Pero en general, los frutos, ¿cuál es? Arrepentirnos de los pecados y querer cambiar. Entonces, en ese sentido, si alcancé eso con más o menos sentimiento, pero si quiero cambiar y realmente lo que hice no lo hubiera querido hacer, estoy arrepentido, bueno. Y para eso entonces, ya es momento entonces para pasar a la segunda semana, que empezamos mañana, en la próxima charla. San Ignacio nos propone tratar de no terminar la primera semana, o bueno, el comienzo de la segunda, pero no dejarlo pasar mucho más, hacer una confesión. Y también propone hacer una confesión general. Y para eso tenemos que hacer un examen de conciencia. Yo voy a hablar un poquito entonces de qué es el examen de conciencia, y después entonces la conveniencia de hacer una confesión general, aunque no hay ninguna obligatoriedad, por supuesto. También lo vamos a explicar. Bueno, el examen de conciencia es algo muy importante en los ejercicios. Cuando San Ignacio dice qué son los ejercicios espirituales, una de las cosas que dice es examinar la conciencia. Eso es hacer ejercicios, examinar la conciencia. Por eso no podemos dejar de lado, y lo hemos estado haciendo, por eso nosotros hemos ofrecido el examen para hacer a la noche todos los días. Hay que tomar como esa costumbre, ¿verdad? Costumbre de hacer examen de conciencia al menos todas las noches. Ya unos días más y Monseñor Rechplan nos va a explicar, según San Ignacio, el examen particular. Pero ahora vamos a hablar entonces de la importancia en general de examinar la conciencia, es decir, de aplicar ese conocimiento que tiene, conocimiento de uno mismo, conciencia, conocimiento pero lo que significa, no voy a hacer, el año pasado lo desarrollamos más largo, pero significa un conocimiento aplicado a algo concreto, con la luz de la razón, con la luz de la sindéresis de la razón. La conciencia es justamente eso, la luz de Dios en mi inteligencia, la inteligencia la conciencia tiene que estar también formada. Puedo tener alguna cosa que formarme y no sabía, pero se trata de eso, una conciencia formada que aplica ese conocimiento a los actos propios. Es un autoconocimiento, pero con la luz divina, con la luz de la razón y con la luz de la fe.
Es un autoconocimiento que ya se ponderaba mucho desde antiguo. Entonces, por ejemplo, citando muy brevemente Pitágoras, que murió en el año 497, fue presentado siempre como alguien, un filósofo que le daba mucha importancia al examinar la conciencia. Va a decir él: no permitas que el dulce sueño se instale debajo de tus ojos antes de tener examinada cada una de las acciones de tu jornada. ¿En dónde he errado? ¿Qué he hecho? ¿Qué he omitido de lo que debía haber hecho? Sigue de aquí en adelante el examen. Si tus acciones no fueron buenas, repréndete, alaba si buenas. Bien. Y obviamente la Escritura muchísimas veces se hace eco, no de Pitágoras, ¿no? Sino de esta idea, ¿no? Lo dice mucho. Es muy importante, por eso Dios nos lo recomienda, para citar algunos pasajes. Salmo 138, 23. Escudriñame, oh Dios, y examina mi corazón. Pruébame y examina mis pensamientos. Mira si hay en mi camino cosa viciosa y llévame por las sendas de la eternidad. Así como mostrando que el examinarme también es una manera de abrir mi corazón a Dios, que la luz de Dios es la que tiene que penetrar dentro mío. Eso es examinarme. Es tratar de ver mi vida, mis actos, a la luz de la sabiduría divina. Dame a conocer, Salmo 142, 8, el camino por donde he de ir, porque a ti levanto mi alma. Eso también es examinar, a ver dónde estoy parado, Señor, por dónde tengo que ir. Elevo mi alma para eso. Los ejercicios son también eso. Estamos haciendo como un gran examen de conciencia todos estos días de ejercicio. Continuamente vamos reflexionando, y también San Ignacio, cuando la segunda semana nos invita a meditar los misterios de la vida de Cristo, nos va a decir reflectir en sí mismo, reflexionar, mirándolo al Señor, a ver cómo estoy yo. Eso estamos haciendo de algún modo casi todo el tiempo que meditamos. Jeremías 12:3, tú, Señor, me conoces, tú me ves, tú penetras los sentimientos de mi corazón. Si Dios me conoce tanto, ¿cómo no me voy a conocer yo? Es decir, tengo que buscar compartir ese conocimiento que Dios tiene de mí. ¿Por qué? Porque Dios me conoce y lo bueno lo alaba, lo malo lo reprende. No le da lo mismo a Dios que yo sea bueno, que sea malo, que me porte bien, que me porte mal. No le da lo mismo a Dios. No me tiene que dar lo mismo a mí. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, que nos habla de la importancia de lo interior, de entonces conocernos, se ha llamado la del Señor la moral del corazón, ese mirar hacia adentro. Los fariseos caían en muchas cosas externas, superficiales. Ninguna cosa externa, dice el Señor, Marcos 7:15, que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. ¿Sí? Lo que sale de mí, justamente lo que yo tengo adentro, es ahí donde tengo que entrar a ver cómo estoy. Eso es examinar la conciencia. Y por eso entonces este tiempo tan importante de los ejercicios, porque es un tiempo donde estamos entrando en nosotros mismos, como el hijo pródigo. Y entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Lucas 15:17. Pero primero entró en sí mismo. Siempre cito a Bernanos, citado por el cardenal Sará: no entiende nadie nada del mundo moderno quien no se da cuenta que es un continuo ataque contra la vida interior. El mundo moderno no quiere que tengamos vida interior, no quiere que logremos ese entrar en nosotros mismos, como hizo el hijo pródigo, porque eso muchas veces tiene como consecuencia la conversión. Y eso estamos haciendo ahora con los ejercicios, y eso queremos puntualmente hacer con el examen de conciencia, entrar nosotros mismos. Comentando este pasaje, San Ambrosio lo trae a esto Santo Tomás en la Catena Aurea, dice: muy oportunamente se dice que volvió en sí, porque se había separado de sí, y el que vuelve a Dios se vuelve a sí mismo, como el que se separa de Jesucristo también se separa de sí, ¿no? Me vuelvo a Dios, me elevo a Dios, ¿para qué? Para verme mejor a mí como soy, para conocerme mejor a mí tal cual Dios me conoce, y alabar lo bueno y reprobar lo malo. San Pablo dirá que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa, 1 Corintios 11:28. Que si como el cuerpo de Cristo, bebo el cáliz
de la sangre de Cristo sin examinarme como mi propia condenación, es decir, si lo hago en pecado grave, ¿no? No son detalles para nada. 2 Corintios 12:5, examínense para comprobar si están en la verdadera fe. Examinarse es vivir según la potencia más grande que tenemos nosotros, más profunda, más perfecta, que es la razón, unida con la voluntad, el alma, vivir según lo espiritual. No en la epidermis de los sentimientos, no, somos seres racionales. Dios nos ha regalado algo tan grande, por eso la importancia de la meditación, por eso se enfadaba tanto Santa Teresa a quienes decían que no había que hacer meditación, y decía que la entrada a la puerta para entrar al castillo de la perfección, que es el castillo de la santidad, donde la séptima morada está el Rey, que es Jesús, llegar al matrimonio espiritual, se comienza a entrar por la meditación, por la oración y la meditación. Bien, por eso, haciéndose eco de toda la historia del Antiguo Testamento, también en cierta manera de la filosofía griega y demás, que había estudiado, o por supuesto más todavía del Nuevo Testamento, San Ignacio pondera y le da mucha importancia al examen de conciencia, muchísima, más de lo que nosotros podemos por ahí imaginar si no lo conocemos o si no hemos leído, mucha, y él tenía, digamos, una capacidad de interioridad grandísima. El padre Villoslada dice que era el hombre que en ese sentido de vivir la vida interior, de entrar en sí mismo, el más grande de toda la historia. El más, entre comillas, introvertido, pero en este sentido, ¿no? El más interior, con más capacidad de... Bien, a lo mejor no vamos a llegar a tanto como San Ignacio, pero tenemos que llegar a lo que nos toca a nosotros, y que sí nos toca, sin duda, profundizar y conocer nuestros pensamientos. El examen de conciencia, entonces, de San Ignacio es parte de un camino de espiritualidad cristiana, del Antiguo Testamento, Jesucristo, nuestro Señor, todo el Nuevo Testamento y la espiritualidad cristiana en general, obviamente que se hace eco de todo esto. San Ignacio le va a dar ciertos toques, ciertas delicadezas, le va a dar cierto orden, pero es algo, por supuesto, del patrimonio de toda la Iglesia. Por ejemplo, San Atanasio va a decir en la vida de San Antonio, que es el padre del monaquismo de Occidente, nada más y nada menos, hacía a sus discípulos estas recomendaciones. Cada día, cada uno se pida cuenta a sí mismo de las acciones hechas durante el día y durante la noche. Examinémonos a nosotros mismos y esforcémonos en cumplir aquello que aún nos falta. Observemos también esta otra preocupación para estar seguros de no pecar. Que cada uno escriba las acciones y los movimientos de su alma, como si tuviese que darlos a conocer a los otros, de manera que el texto escrito haga de papel de los ojos de nuestros compañeros. Interesante, más allá que uno lo haga así materialmente o no, muy interesante cómo para conocer mis pensamientos hay gente que dice, padre, yo tengo un lío, me vienen pensamientos, me van, y puede ser, y hay momentos en la vida, hay momentos, pero muchas veces puede servir esto, anotarlo, a ver qué pienso, para dónde voy, tener cierto orden. Justamente las reglas de discernimiento que hemos visto y las que veremos están también en ese camino de conocer mi pensamiento, de ver qué pienso, qué no pienso, para dónde me lleva una cosa, para dónde me lleva la otra, para poder tener control con la gracia de Dios y ordenarme según su voluntad. San Agustín, por ejemplo, va a decir, vuélvete a tu corazón. ¿Hacia dónde caminaste tan lejos, sino a buscar en ti mismo tu pérdida? Vuélvete al Señor, date prisa, vuelve rápidamente a tu corazón. Tú que, como exiliado, vagaste tan lejos, no te conoces a ti mismo y quieres conocer a quien te hizo. Para conocer a Dios, necesito conocerme. Vuelve a tu corazón, libérate de tu cuerpo. Vuelve a tu corazón, vas a ver entonces que fuiste hecho por Dios, porque en tu corazón está la imagen de Dios. En lo íntimo del hombre habita Cristo. En lo íntimo de sí renueva el hombre la imagen de Dios y en esa imagen reconoce a su Creador. Por supuesto, esto hay que entenderlo bien. En estos tiempos hay que aclarar un poco todo. En mí mismo, si no estoy en gracia de Dios, habita Dios, sí, claro, porque soy imagen y semejanza, y me puede ayudar eso a entender la dignidad que tengo y a buscar a Dios verdadero. Y si estoy en gracia de Dios, claro, habita la Trinidad entera, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si estoy en gracia de Dios, ¿verdad? Hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. San Juan de Ávila dirá, porque por maravilla
hallaréis cosa tan provechosa para enmienda de la vida como tomarse el hombre cuenta de cómo la gasta y de los defectos que hace. Porque el ánima que no es cuidadosa en examinar sus pensamientos, palabras y obras, es semejable a la viña del hombre perezoso, de la cual dice el sabio, en los proverbios, que pasó por ella y vio su seto caído y lleno de espinas. Y por esto y otros muchos bienes que de conocerse el hombre y reprenderse suelen nacer, siendo preguntado un santo viejo de los pasados, ¿dónde estaría uno más seguro, en soledad o en compañía? Respondió, si se sabe reprender, donde quiera estará seguro, y si no, donde quiera estará a peligro o en peligro. Entonces, demos la importancia, perdón que lo repita, pero tendríamos que poder terminar estos santos ejercicios con el hábito de al menos examinarnos todas las noches. Al menos digo porque el examen de conciencia particular pide un poco más, pero al menos eso, no cerrar los ojos sin pedir cuenta a nuestra conciencia del día que hemos vivido, sin dar gracias a Dios, que es parte también de eso, sin pedir perdón por nuestros pecados. Y no olvidemos que estamos en tiempo de crisis varias. Y dentro de eso, como decía San Juan Pablo II, estamos en un eclipse de la conciencia. Si el hombre moderno, si tiene un pecado como tal, no tenemos los 7 pecados capitales, y Santo Tomás va a decir un pecado supracapital, es decir, por encima de todos, no es uno de esos 7, sino que lo pone por encima de todos, es la soberbia. Y en esta época en que vivimos, si hay un pecado que está muy ahí, es la soberbia. El hombre se cree que es Dios, porque ni siquiera se pregunta si existe Dios, se decide que está, o sea, el relativismo es eso, yo decido que está bien y que está mal. Bien, estamos en este mundo y somos hijos de nuestro tiempo y la conciencia nuestra se va ensuciando por ahí y no teniendo las cosas claras. Por eso es importante tener formada la conciencia y saber qué está bien y qué está mal, porque si no puedo equivocarme y puedo ir acomodándome al mundo que pretende decidir lo que está bien y lo que está mal. Por eso voy a leer un texto que vale la pena. Es un poquito largo, pero muy profundo y muy cierto, de San Juan Pablo II, de la Dominum et Vivificantem número 43, que es la encíclica que escribe sobre el Espíritu Santo. Va a decir así: el Concilio Vaticano II ha recordado la enseñanza católica sobre la conciencia al hablar de la vocación del hombre y en particular de la dignidad de la persona humana. Precisamente la conciencia decide de manera específica sobre esta dignidad. En efecto, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que ésta se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo. Por eso es que el mundo moderno quiere que no entremos ahí para estar con Dios, no lo escuchemos. Esta voz dice claramente a los oídos de su corazón, advirtiéndole: haz esto, evita aquello. Tal capacidad de mandar el bien y prohibir el mal, puesta por el Creador en el corazón del hombre, es la propiedad clave del sujeto personal. Los animales no tienen conciencia, pero al mismo tiempo, en lo más profundo de su conciencia, descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo. Sí, está citando a San Pablo, pero a la cual debe obedecer. Creo que está citando a San Pablo, si me equivoco, perdón. La conciencia, por tanto, no es una fuente autónoma y exclusiva para decidir lo que es bueno o lo que es malo. Al contrario, en ella está grabado profundamente un principio de obediencia a la norma objetiva, que fundamenta y condiciona la congruencia de sus decisiones con los preceptos y provisiones en los que se basa el comportamiento humano. Ya lo explicamos, como se entrevé ya en la citada página del libro del Génesis. Precisamente en este sentido, la conciencia es el sagrario íntimo donde resuena la voz de Dios. Es la voz de Dios, aun cuando el hombre reconoce exclusivamente en ella el principio del orden moral del que humanamente no se puede dudar, incluso sin una referencia directa al Creador. Precisamente la conciencia encuentra siempre en esta referencia su fundamento y su justificación. Es decir, Dios nos ha dado a nosotros una capacidad
por ser seres humanos, de que hay alguna voz adentro, por así decirlo, que es la conciencia que me dice esto está bien y esto está mal. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Eso es una de las pruebas, un poco más subjetiva que otra, si se quiere, pero una de las pruebas de la existencia de Dios. ¿Por qué tengo algo yo dentro que yo no manejo y que me dice que está bien y que está mal y que me manda, ¿verdad? Claro, yo puedo acallarla, si yo muchas veces no le hago caso, puedo petrificar la conciencia y pero tenemos conciencia y nos molesta en el buen sentido, ¿no? Está ahí, también aprueba lo que hacemos bien. Entonces, dice Santo Tomás, dice Juan Pablo II, claro, la conciencia es la voz de Dios, pero es una regla, Santo Tomás va a decir, regula regulata, regla reglada. Es decir, es regla porque me marca que está bien y que está mal, pero me marca que está bien y que está mal en referencia a Dios. ¿Sí? Es decir, no soy yo Dios. Por eso si mi conciencia está mal formada, tengo que formarla bien, porque puedo estar equivocado. Ahí la formación. Entonces, el que manda es Dios. ¿Sí? Y mi conciencia, claro, tengo salud de Dios, hay que hacer el bien y evitar el mal. Los preceptos básicos están, pero a veces yo puedo confundirme y por eso me tengo que formar. Por eso mi conciencia no es lo último en decidir. Lo último en decidir es Dios. O, en este caso, quien tiene autoridad sobre mi autoridad verdadera y en algo que es verdadero, ¿cierto? No, pues si no, mi conciencia está por encima de todos y de todo y solamente me manejo con Dios. Y si yo estoy interpretando mal a Dios, ¿sí? Entonces, regulata, regla de mis actos reglada por Dios. Y Dios se me ha revelado en la Sagrada Escritura, en el magisterio perenne de la Iglesia, de todos los tiempos, en los dogmas, etcétera, etcétera, en la tradición de la Iglesia, etcétera. Muy bien, termina diciendo Juan Pablo II, el evangélico convencer en lo referente al pecado, bajo el influjo del Espíritu de la verdad, que está citando en esto al Señor, no puede verificarse en el hombre más que por el camino de la conciencia. Es la conciencia la que me ayuda a convencerme del pecado, lo que es el pecado. Si la conciencia es recta, ayuda entonces a resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Entonces, mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad, a conciencia. Qué importante es este gran regalo de Dios. Bien, en cuanto un pasito más damos a la fuente de la moralidad, yo no voy en este sentido a explicar todo lo que explicamos ya hace varios años con respecto a las tres fuentes de la moralidad, que son el fin por el cual hago una obra, las circunstancias y la obra en sí misma. Eso se puede encontrar en el concilio, en el Catecismo de la Iglesia Católica, puede ser de mucho provecho leerlo, números 17 al 49, 1749, al 1756 y del 1854 al 1864. También pueden ver, con que hagan esta charla está bien, esta plática alcanza, pero si quieren escuchar un poco sobre esto o buscar rápido estos textos en el PDF de hace varios años atrás, aquí les dejo entonces el enlace para ir a la página web y tienen el video que habla un poco del examen de conciencia y hablo más en extenso explicando esto para sobre todo distinguir lo que es un pecado mortal de lo que es un pecado venial, que no es poco importante la distinción. San Ignacio, cuando en Salamanca lo condenaron a que no podía, mientras no tuviera título, no podía distinguir lo que era pecado mortal de pecado venial. ¿Y él qué hizo? Se fue. Obedeció mientras estuvo ahí, pero se fue. Porque para aprovechar a las ánimas, dice él mismo, le parecía, hablando de sí, tener cerrada la puerta con esta provisión de no definir de pecado mortal y de pecado venial. No es lo mismo el pecado mortal que el venial. Por tanto, tengo que buscar conocer la diferencia. ¿Para qué? Para poder, justamente si no estoy en gracia de Dios, tengo que confesarme, y si no, no tengo obligación de confesarme. Bueno, voy a hablar todo ese tema de un poco de formación en general, que nos haría más largo la plática. Pero sepamos que es importante. En cuanto al catecismo, los numeritos que acabo de citar, sepamos que es un regalo muy grande, tanto para ahora, los ejercicios, para después. Hay que leer el catecismo, hay que formarse con el catecismo. San Juan Pablo II en la publicación del catecismo decía,
que se trataba de uno de los mayores acontecimientos de la historia reciente de la Iglesia. También un don verídico, un don que presenta la verdad revelada por Dios en Cristo y confiada por Él a su Iglesia. Un compendio de la fe y de la moral católica. Así, todo eso del catecismo, por eso hay que aprovecharlo. Bueno, puede servir para hacer un examen de conciencia. Ya vamos a hablar un poquito entonces ya directamente de lo que es la confesión general, pero puede servir para hacer un examen de conciencia lo que en la caja de descripción del video o en los enlaces de WhatsApp o de Telegram ponemos un examen de conciencia que puede ser de mucha utilidad para ir viendo mandamiento por mandamiento. También puede servir, por supuesto, lo de San Ignacio, que está en el número 32 en adelante, examen general de conciencia para limpiarse y para mejor confesarse. Bien, en este sentido, entonces, de algún modo, hacemos, no como meditación, pero sí en la práctica, lo que en una de las meditaciones San Ignacio nos pedía. El primer punto, el número 56, es el proceso de los pecados. Es a saber, traer a la memoria todos los pecados de la vida, mirando de año en año o de tiempo en tiempo, para lo cual aprovechan tres cosas. La primera, mirar el lugar y la casa donde he habitado. La segunda, la conversación que he tenido con otros. La tercera, el oficio que he vivido, ¿no? Bueno, un poco se trata de eso si vamos a hacer confesión general. ¿Se trata de qué? Se trata de revisar toda mi vida y verla a la luz de Dios, cómo realmente ha habido en ella mucho pecado, y arrepentirme con la gracia de Dios, que ya la debo tener, obviamente, siempre Dios las da, salvo que seamos tan necios de que nos burlemos de Él, digamos, al menos que nos quede claro que el arrepentimiento es una gracia, eso no lo olvidemos nunca. Y después de varios días de ejercicios y demás, y de meditar los pecados, bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Por último, vamos a explicar lo que es la confesión general. ¿La confesión general es algo obligatorio o no? ¿De qué se trata? Es de confesar todos los pecados de la vida ya confesados, ¿sí? O desde la última confesión general hasta ahora. Eso es la confesión general. Y uno dice, ¿para qué? Ya vamos a ver las conveniencias que trae San Ignacio. ¿Hay obligación? No, salvo que uno, y acá cuidado con los escrupulosos, dicho sea de paso, aquí también para otro momento les pongo el enlace a la página web donde está el video sobre los escrúpulos del año pasado y el PDF correspondiente. No es obligatorio para esta tanda, para nada, simplemente que si alguna vez, o si sufren escrúpulos, les puede venir bien en algún momento, faltan todavía muchos días. Y si no, bueno, saber que está ahí para compartir con alguien, o si alguna vez tienen escrúpulos, bueno. Entonces, salvo una persona escrupulosa no conviene que haga confesión general, porque le va a hacer dudar si confesó bien, si confesó mal. Entonces, salvo el caso de una persona escrupulosa, conviene que uno se plantee al menos la posibilidad y vamos a dar los motivos. Repito, ¿hay obligación? No. La obligación es, si por ejemplo si no soy escrupuloso, porque si soy escrupuloso dudo de todo y en sentido no conviene analizarme así, pero si yo me acuerdo de que hace 15 años o lo que sea, sabiéndolo me callé un pecado grave, y nunca más lo dije en confesión, bueno, entonces ahí sí tengo obligación de confesarme de eso y de ahí en adelante. Porque esa confesión fue inválida y además cometí un sacrilegio porque le mentí a Dios de alguna manera, ¿cierto? Y las demás fueron todas inválidas por ser inválida esa, y porque en todas las demás yo debía decir en una confesión me callé este pecado y nunca lo dije. Tengo que sí o sí hacer una confesión general para ponerme al día, por así decir, para poder recibir el perdón de todos mis pecados. Esa es la única vez que uno tiene obligación. Cuando me callé un pecado, en el caso hipotético de que me acuerdo un pecado que me parece que no lo confesé, me parece, no estoy seguro, y después que si no lo confesé, capaz que es porque no sabía que era pecado. Bueno, hay que ver entonces en cada caso si realmente es pecado lo que yo no creía que era pecado. No me voy a meter en todo eso para explicarlo, pero como mucho uno puede en una confesión decir, bueno, yo creo que esto no lo confesa, nunca lo dejo ahí, pum, ya está. No tengo que volver a hacer toda la confesión general obligatoriamente, porque yo estoy hablando del caso de que me callé un pecado por vergüenza, sabiendo que lo había hecho, que era grave y que lo tenía que decir, todo sabiendo, y nunca más lo dije. ¿Me explico? Bueno,
Entonces, ¿por qué hacer una confesión general? No hay obligación. No, la iglesia me pide, en cuanto a la confesión, que me confiese una vez al año. Catecismo de Iglesia 2042, segundo mandamiento, precepto de la iglesia, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte, y si se ha de comulgar. Eso es lo mínimo. Bueno, pero si es lo mínimo, se puede hacer más, obviamente. Ahora, está hablando de la confesión ni siquiera general. ¿Cuántas veces me tengo que confesar? En este sentido, nos puede servir otra charla que la ven, repito, esta es la única necesaria, no se abrumen, si no ven la otra no pasa nada, simplemente que después la vida sigue. Entonces terminan los ejercicios y bueno, sepan que hay una charlita del año pasado, una plática que es esta que está acá, donde yo le explicaba un poco la importancia de la confesión por devoción, que San Ignacio sugiere hacer toda la semana la confesión, todas las semanas. Pero bueno, lo explico ahí, no me voy a alargar. Bien, ahora volviendo entonces a la confesión general. ¿Conviene hacerla? Es muy conveniente. ¿Es obligatoria? No, claro que no. Bueno, San Ignacio va a decir: en la general confesión, para quien voluntariamente la quisiera hacer, entre otros muchos, se hallarán 3 provechos. Esto está en el número 44 y siguientes de los ejercicios. 3 provechos. El que la quiera hacer, la hace. 3 provechos. Primero, dado que quien cada año se confiesa no sea obligado de hacer confesión general, haciéndola hay mayor provecho y mérito por el mayor dolor actual de todos los pecados y malicias de toda la vida. Mientras más dolor hay en el pecado, más gracia obtenemos cuando nos confesamos. Entonces se entiende que uno haciendo ejercicios alcanza mayor dolor porque estamos meditando el pecado, pidiendo la gracia. Hay una gracia especial porque estamos haciendo ejercicio. Bien, entonces en ese sentido puede aprovecharse porque estoy más arrepentido y expreso en confesión ese arrepentimiento de mi vida pasada de todos los pecados. Segundo, como en los tales, me parecía al anterior, pero da una vueltita de rosca. Como en los tales ejercicios espirituales se conocen más interiormente los pecados y la malicia de ellos, que en el tiempo que el hombre no se daba así a las cosas internas, alcanzando ahora más conocimiento y dolor de ellos, habrá mayor provecho y mérito que antes si hubiera, ¿no? Lo mismo, pero enfatizando, ¿no? El conocimiento que tengo de la malicia del pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy dándome a cosas interiores. Y entonces la confesión es de cosas interiores y ahora las veo más claras. Entonces las voy a decir más claras. ¿Por qué? Porque tengo más claro la maldad que tiene el pecado, tengo más claro lo que fue ofender a Dios, tengo más claro quién es Dios, a quién he ofendido. San Agustín dirá: el que confiesa sus pecados actúa ya con Dios. Dios acusa tus pecados. Si tú también te acusas, te unes a Dios. El hombre y el pecador son, por así decirlo, 2 realidades. Cuando oyes hablar del hombre, es Dios quien lo ha hecho. Cuando oyes hablar del pecador, es el hombre mismo quien lo ha hecho. Destruye lo que tú has hecho para que Dios salve lo que Él ha hecho. Cuando comienzas a detestar lo que has hecho, entonces tus obras buenas comienzas porque reconoces tus obras malas. El comienzo de las obras buenas es la confesión de las obras malas. Haces la verdad y vienes a la luz. Y en tercer lugar, va a decir San Ignacio, es consiguientemente que estando bien confesado y dispuesto, se halla más apto y más aparejado para recibir el Santísimo Sacramento, cuya recepción no solamente ayuda para que no caiga en pecado, más aún para conservar en aumento de gracia, la cual confesión general se hará mejor inmediatamente después de los ejercicios de la primera semana. Entonces, en relación también a la Sagrada Comunión, en relación nada más y nada menos que a ese sacramento importantísimo que es el cuerpo de Cristo, recibirlo con mayor fruto, bueno, una confesión puede ayudar muchísimo. ¿Cómo se hace en lo práctico? Bueno, en lo práctico puede servir no poco anotar, porque si es confesión general, entonces, claro, si son de toda la vida, puedo tomar el examen de conciencia, ya el de San Ignacio, ya el que mandamos según los mandamientos, y anotar, y eso hace más fácil expresarse con el sacerdote en la confesión. Bien.
Es por donde empezó San Ignacio. En Montserrat, ¿se acordarán? Él estuvo 3 días preparándola. 3 días. Obviamente, después se confesó, pero 3 días, 3 días. Hace falta. Y si no quiero hacer confesión que toda la vida, o me parece que no hace falta, porque ya la hice en el otro ejercicio, bueno, desde el último confesión general también puede servir. Y si no, al menos una confesión que no sea general, pero me tengo que confesar. Es muy provechoso. Si San Ignacio recomendaba hacerlo toda la semana, bueno, ya vamos en más de una semana de ejercicios. Bien, recuerdo rapidísimamente, para no hacer tan larga la plática, la diferencia entre contrición y atrición. La contrición es el arrepentimiento de los pecados por el miedo a no salvarme, ¿no? Amo a Dios, pero no lo amo tanto como para arrepentirme por amor, sino, bueno, porque capaz que me pierdo a Dios, no me salvo. Perfecto. Esa es la atrición, es algo bueno. La atrición con la confesión me devuelve el estado de gracia si estoy en pecado mortal. Ahora, si estoy en pecado mortal y me duelo por amor a Dios y no por miedo a no salvarme, eso se llama contrición. Ya ese dolor, con la condición de que ni bien pueda me confiese, ya me permite estar en gracia de Dios y me pudiera confesar ya en gracia de Dios. Lo que pasa que en la condición es que me confiese ni bien pueda y yo no puedo asegurarlo a eso. Por eso no es que voy a comulgar, hice un acto de contrición, después me confieso, voy a comulgar. No, me estoy arriesgando a no estar en gracia, salvo que haya una necesidad absoluta y que, bueno, ya hemos hablado en otro video de eso, pero en los casos, por lo general, no hay que comulgar con un acto de contrición, no hay que comulgar. Algo que repito, que haya una obligación, no sé, en el caso de un sacerdote que comete un pecado grave y tiene que celebrar la misa, bueno, mientras no, tiene que hacerlo, le toca, ¿no? Pero salvo casos así muy excepcionales, no hay que comulgar con la contrición. ¿Por qué? Porque no sé y sí sé cuando me confieso. Cuando me confieso escucho a Jesús que me perdone. Es maravilloso. La confesión es una cosa impresionante, ¿no? Nosotros la tenemos tan incorporada, gracias a Dios, tenemos fe hace mucho, pero es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante que lo que hacemos nosotros y lo que hacemos nosotros. Es decir, nosotros confesamos y nos confesamos. Digo, ¿cómo puede ser que yo vaya a decirle a otra persona como yo mis pecados y que escuche de él el perdón sabiendo que me lo da Dios? Y que yo escuche los pecados de las personas como si... Qué grande nuestra fe, por favor, qué bendición de Dios. Nadie tiene eso. Ninguna religión tiene eso. Porque además supone un acto de humildad muy grande, que es la que me pide Jesús. Dios hizo hombre, se humilló Dios para enseñarme la humildad a mí, soberbio, pecador. Por eso también algunas religiones prefieren, aunque algunos protestantes tienen una especie de confesión, algo así, porque claro que ayuda, una especie, digo, no tienen sacramento, pero alguna cosa hace. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar que alguien nos perdona. Yo me confieso con Dios, sí, mira vos. ¿Y Dios te perdona? Sí, sí, mira vos. ¿Cómo sabes? ¿Qué sé yo si Dios me perdona? Los que dicen eso, sí, es muy cómodo, pero no nos ponemos en el cuero de ellos, porque cuando nos confesamos sí escuchamos que Dios nos perdona. De hecho, el sacerdote en la confesión es juez. ¿Juez de qué? De si estoy arrepentido. No, punto, nada más. Pero es juez. Nosotros tenemos que juzgar en la confesión si este penitente está arrepentido o no. Si no está arrepentido, no podemos dar la absolución. Pasa poquísimas veces. Muy poquito, pero es parte y nos jugamos la conciencia en eso. Porque si absuelvo a alguien que no estoy arrepentido y me di cuenta, que aquí absuelvo, no absuelvo nada, ¿no? Pasa por lo general en caso de que la persona está viviendo en concubinato y no puede decidir ahí ni vivir como hermano, ni, bueno, mientras no se puede, porque se sigue cometiendo el pecado, ¿no? Entonces, pero valoremos lo que es la confesión, valoremos lo que es la confesión. Es una cosa impresionante. Y la alegría que eso, sí, uno lo puede comprobar, la paz que da cuando uno se confiesa, pero también confesamos la paz, la alegría. Una vez un psicólogo decía, nosotros escuchamos a la gente, nada en contra de los psicólogos, simplemente que son ámbitos distintos. Escuchamos a la gente, muchas veces mucha solución no podemos dar, porque claro, es una cosa lenta y el sacerdote siempre da una solución. Si la persona está arrepentida, le da una solución con S mayúscula, porque le da Dios. Y la bendición más grande que puede dar Dios, porque es el arrepentimiento. O sea, perdón, sí, la reconciliación con Él, la justificación.
Qué cosa grandiosa, por eso aprovechemos de la confesión, no aprovechamos del todo el sacramento, ¿no? San Ignacio es un genio en ese sentido, enseñarnos a confesar toda la semana. Aprovechemos de hacer confesión general. La paz que trae eso es única. La confesión trae una paz única. No hay otra cosa, porque la inventó Dios. Y Dios nos conoce más que nadie y que nada. Hagámosle caso a Dios. Él sabe, conoce nuestra psicología, nuestro modo de pensar. Necesitamos desahogar, necesitamos que alguien nos perdone, escuchar, necesitamos humillarnos ante otro como yo, pero que no hace la veces de hombre, hace la veces de Jesús. Bien. Lo que ustedes ataren en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desataren quedará desatado. A quienes les perdonen los pecados serán perdonados, y a quienes se los retengan serán retenidos. Juan 20, 22 y 23. Qué hermosa es nuestra fe, qué grande es el Señor, cuánto le costó perdonarnos los pecados, le costó su sangre, pero como decía hermosamente Monseñor Fulton Sheen, cuando él confesaba, dice, a veces siento, espiritualmente hablando, dice, como que la sangre de Cristo corre por mis dedos y baña el alma de la persona. Es eso la confesión, es eso la confesión. Hagamos lo posible para confesarnos, como vean que les conviene, que hagamos lo posible para llevar a otros a la confesión. Hagamos lo posible para que nuestros seres queridos no mueran sin confesión. Sí, qué sacramento impresionante, qué gracia más grande de Dios. Hagamos lo posible para hacer como San Pablo, ser voceros de la misericordia de Dios y decirle a los demás, dejaos reconciliar con Dios. Pidamos a nuestra Madre del Cielo nos dé la gracia de realmente aprovechar la confesión, de confesarnos bien, sin escrúpulos, ¿no? Ya lo explicamos, pero buscar esa paz y buscar todos los frutos que tiene ese sacramento. Tiene un fruto propio, la confesión tiene un fruto propio, además de perdonar los pecados, me ayuda, me sana, me cura, me eleva. Bien, aprovechémonos de la sangre del Señor y especialmente en el regalo que nos ha dado en este sacramento. A seguir adelante con los ejercicios. Recuerden, no se puede confesar a distancia, hace falta estar presente, las consultas sí, pero lo demás no se puede, no es que no queramos, nada, no se puede. Bueno, Ave María adelante, San Ignacio de Loyola ruega por nosotros.